ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Ya estamos en vivo una vez más en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presentan los compañeros que están el día de hoy aquí. David Torres, buenas noches. Carlos Ortiz, buenas noches. Aldo Ávila, buenas noches. Bueno, el día de hoy pues vamos a tocar el tema de las movilizaciones, de lo que está ocurriendo en Chile. Seguramente muchos de los que nos escuchan, si no es que todos, están más o menos enterados. Han sido semanas como muy agitadas, ha habido movilizaciones en diferentes países, hay conflictos abiertos en muchos lugares del mundo, no solo en América Latina. Ya la semana pasada, en la sección de noticias, un poco tocábamos el tema de Haití, de Cataluña. Hace, me parece que 15 días, también comentábamos el tema de Rojava, de todo el Kurdistán. Y particularmente pues lo que estaba sucediendo en Ecuador, que finalmente de alguna forma cerró con una victoria parcial por parte del pueblo, pero pues que sigue ahí planteando diferentes retos y que prácticamente en los mismos días en que se estaba digamos como solucionando o estaba un poco como que concluyendo esta amplia e importantísima movilización en Ecuador, empezó a movilizarse también el pueblo chileno y pues está un poco rebasando todas las bueno, no quisiera decir expectativas, ¿no? Pero como lo que pudiéramos haber pensado que iba a pasar. Sobre todo porque, un poco similar a lo que ocurrió en Ecuador, el gobierno termina ahí más o menos por dar marcha atrás a lo que originalmente dio pie a las protestas, pero las protestas siguen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queremos abordar este caso en particular, además porque, al menos en mi opinión, y no sé si coincidan los compañeros, probablemente sí, el caso de Chile es muy significativo porque justamente es como uno o el pilar del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Es en donde empezaron estas políticas hace alrededor de 40 años y pareciera que es en donde se está expresando también su crisis más profunda, ¿no? De este modelo neoliberal. Entonces, pues seguramente hay muchas lecciones que sacar de este proceso. Difícilmente podemos sacarlas justo en este momento en donde está ocurriendo todo, pero pues es un poco este ejercicio de observar qué está pasando ahí para identificar también qué pasa en los demás países y hacia dónde están yendo los pueblos, ¿no? Por ahí hay incluso muchas no sé, como muchos análisis desde este punto de vista de la potencia que puede tener esta lucha, planteando pues es el tiempo de los pueblos, ¿no? Entonces es parte de lo que queremos el día de hoy abordar. Pues si les late, empezamos con tal cual cuáles son los motivos al menos más inmediatos que provocaron este nuevo auge de protestas, porque bueno, supongo iremos también ahí abordando otras cosas, entre ellas que pues no es nuevo que en Chile se estén movilizando la gente, ¿no? Entonces, pues vamos dándole. Sí, que ya comentabas cómo sobrepasa como
el nivel de movilización lo que pudiéramos haber pensado que iba a ser a priori, teniendo en cuenta que las movilizaciones se desencadenan a partir del alza en el precio del pasaje del metro, específicamente en la ciudad de Santiago de Chile, en la capital. Con este aumento de 30 pesos chilenos, alcanza el pasaje el equivalente a $2.2, algo que pues es una cifra de entrada pues bastante difícil de pagar para cualquiera de los pueblos de América Latina, y entonces son sobre todo los estudiantes los que se movilizan en contra de dicho aumento, comienzan a pues saltarse tal cual los torniquetes como manera de protesta para ingresar de manera gratuita y hacer uso del metro. En estas decisiones que toman de repente estos gobiernos autoritarios, pues el presidente Piñera ordena la intervención de los militares que tenían ya tiempo que no salían de manera tan masiva a la calle desde que supuestamente se transitó a la democracia en la década de los 90, pero bueno, nuevamente se hacen presentes entonces los militares, siendo pues unos escuadrones de los más represivos que existen en América, y pues hacen gala de esto. Ante esta represión, pues lejos de amedrentarse el pueblo chileno, pues lo que hace es como que enardecerse más y suben de tono las protestas. Comienzan a haber ahora sí que un montón de formas de protesta, desde performance artísticos, enormes movilizaciones, actos donde directamente se va, por ejemplo, contra algunos supermercados y demás, donde aquí también, como siempre, es un poco difícil de identificar qué tanto fueron tal cual la población chilena la que hizo estas acciones y qué tanto también fue propiciado por grupos de choque, pero bueno, independientemente de esas cosas que la verdad terminan siendo secundarias, pues la reacción del gobierno entonces ahora nuevamente es de mayor represión, ordena toques de queda de manera inicial en la ciudad de Santiago de Chile, y también las protestas comienzan a extenderse más allá de la capital, a ciudades donde en ni una siquiera lógica hay metro. simplista, exacto, pudieran decir, bueno, pero ellos ¿por qué están protestando si ni siquiera tienen metros, a ellos ni siquiera se les está aumentando el pasaje? Pero muy pronto comienza a surgir este reclamo de que realmente no son solo por los 30 pesos chilenos que aumenta el transporte, sino que es por 30 años de políticas desde la transición supuestamente a la democracia, que han sumido al pueblo chileno pues en condiciones sumamente difíciles que iremos desglosando. Y se comienza entonces a extender la protesta, la represión también se extiende el toque de queda hacia otras ciudades, y es más o menos lo que da como inicio a todo esto. Sí, pues bueno, como comentabas, David, inicialmente, bueno, pues las protestas fueron debido pues a este aumento de 30 pesos chilenos para quedar en 830 pesos chilenos, equivalente a $1.2, y bueno, fue en gran medida por parte de los estudiantes. Sin embargo, pues hasta donde nos quedamos, el gobierno terminó cediendo ante la magnitud de las protestas, pues bueno, comprometiéndose a no hacer este aumento, y sin embargo las protestas seguían. ¿Por qué? Porque el único problema no era el aumento al transporte público, que en sí era perjudicial, sino que era una serie de políticas neoliberales que se habían dado en los últimos 40 años. Como dice la consigna que se coreaba en las marchas y protestas, no son los 30 pesos, sino que son 30 años de políticas neoliberales. Sí, me parece que incluso es muy significativo también como la respuesta del gobierno en el primer momento es la misma que platicábamos hace una semana que tuvo el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, y que es apostarle a la represión, al miedo, ¿no? A declarar estos toques de queda, estos estados de emergencia, ¿no? Que es en realidad pues los estados de excepción para determinadas libertades democráticas y civiles, ¿no? Y en ese marco
pues más que amedrentar a la población, más que hacerla huir a sus casas, ¿no? Encerrarse en sus casas, pues lo que hace es encender más la chispa, ¿no? Entonces empezamos a ver una serie de contingentes que ya no estaban directamente afectados, como bien decían ustedes, por este aumento al pasaje del metro, y que sin embargo empiezan a sumarse a las movilizaciones, incluso con sus propias reivindicaciones, ¿no? Creo que es muy significativo el hecho de que para el lunes pasado, para el lunes 21, se convocó a un primer paro nacional en el que prácticamente sí participaron, si no todos, pues la mayoría de los sectores, y en muchísimas ciudades y regiones del país, ¿no? Veíamos a los trabajadores portuarios, veíamos a los trabajadores, incluso, por ejemplo, estos contingentes de músicos, ¿no? Que también le han impregnado como este sello como muy característico de Chile, de recuperar como todo este legado de las luchas contra la dictadura o incluso previo por el gobierno de la Unidad Popular de Allende, etcétera, y que evidentemente, pues, es que me parece que está mostrando cómo en el propio imaginario colectivo chileno está ahí esa herida abierta de la dictadura y que se está identificando, o que es sumamente claro, pues que los gobiernos, por más que se autoproclamen democráticos, siguieron con las mismas políticas. Incluso creo que una de las cuestiones como más, digamos, avanzadas o claras políticamente dentro de este contexto es que una de las demandas que está alzando la población organizada es la necesidad de una nueva constitución, ¿no? Porque se critica justamente que la constitución que permanece en todos estos años supuestamente de gobiernos democráticos, insisto, es la misma constitución que dejó Pinochet tras la dictadura, ¿no? Entonces ocurre más o menos lo mismo con el caso de la policía. La policía militarizada es un legado de la dictadura y pues en realidad no es tan necesario estar ahondando mucho en los represivos que son los carabineros chilenos, ¿no? En realidad históricamente son, me parece que uno de los ejemplos, junto quizá con la policía también militarizada de la Guardia Civil de España, dos de como de estos cuerpos represivos más violentos que de los cuales tenemos en una dictadura y que permanecen en la supuesta transición a la democracia. Y que, por ejemplo, ahí como que metiendo también un poquito esta crítica, ¿no? Cuando se aprueba la modalidad esta de la Guardia Nacional, se utilizaban estas dos policías como referencias, ¿no? De, bueno, pues en Chile, en España se tienen policías militarizadas de este tipo, pero pues no se explicaba que justamente son legados de las dictaduras en estos países, ¿no? Sí, entonces representa una herencia a futuros gobiernos que sí decían usarla abiertamente contra el pueblo, que pues como ahora también vemos que se está usando contra los migrantes. Y bueno, recordemos que en Chile, también tratando de hacer un poco de contexto y antecedentes, el 11 de septiembre de 1973 se dio un golpe militar por parte de Augusto Pinochet hacia el régimen democrático, elegido democráticamente de Salvador Allende, y bueno, terminando con esto con una serie de medidas de carácter social, imponiendo un régimen neoliberal que había sido determinado por los Estados Unidos y desde el consenso de Washington. De esta manera se privatizan varios servicios públicos como el agua, las empresas, numerosas empresas productivas del Estado, empresas paraestatales, y bueno, caen a manos privadas. Entre ellas también, bueno, se encuentra la Empresa Nacional del Cobre, que ya había sido nacionalizada por el presidente Salvador Allende, y bueno, de esta manera va en detrimento la calidad de vida de la población, y esto es independiente a los gobiernos, ya sean progresistas así denominados, o a los gobiernos de derecha. También recordemos que, bueno, la presidenta Bachelet, a pesar de que impulsó medidas progresistas, pues bueno, no dejaba de nunca cuestionó el régimen neoliberal o sus estructuras fundamentales. Sí, que justamente en ese sentido va el reclamo ahora en las protestas, en decir que son 30 años posteriores a la dictadura, donde pues se continuó o se mantuvo más bien esta privatización pues de los servicios básicos, como ya mencionas, como viene siendo salud, transporte, educación, donde pues una parte muy importante en la economía chilena es la industria minera, en específico la industria del cobre. Gran parte de esta se encuentra privatizada y finalmente
durante estos 30 años se vendió al mundo un discurso en el que incluso se presentaba el modelo chileno como el modelo a seguir, como un modelo pujante de prosperidad económica y demás, que dicho argumento se sostenía sobre todo a partir de cifras de macroeconomía, exacto, de incremento del PIB y demás, y bueno, como siempre no se ponía un énfasis en la distribución de esta riqueza. Entonces, estas protestas lo que hacen es pues como mostrar de manera muy clara cómo en la sociedad chilena existe una enorme desigualdad social, como si bien pues el pueblo trabajador ahí en Chile ha producido una cantidad creciente de riqueza, pues esta no ha sido distribuida de la mejor manera. Al contrario, lo que ha hecho pues es engordar una burguesía tanto nacional como internacional, incluso permitir los privilegios de algunos grupos como es la propia milicia, que por eso es como tan... Sí, no, pero tan leal, vamos a decirlo, al régimen, por las prebendas que han tenido, porque finalmente uno de los muchos problemas que enfrenta Chile es la cuestión de las pensiones, donde mediante la implementación de estas AFPs, lo equivalente a lo que son aquí en México las AFORES, pues la gente que lleva ya tiempo jubilándose tiene unas pensiones que no le alcanzan absolutamente para nada, mediante esta privatización del sistema pensionario. Sin embargo, los carabineros y en general la estructura militar conserva todavía un régimen solidario que les permite tener un buen nivel de vida, que les permite tener acceso a la salud y demás. Entonces, pues bueno, parte como de toda la estructura que se ha montado, así como un discurso ideológico mediante el cual también durante estos 30 años, incluso desde antes, incluso durante la dictadura, pues se les pretendió vender que estaban bajo un sistema económico envidiable para América. Y a partir de ahí también que se garantizaba una prosperidad y una paz que no se veía supuestamente en otros países de América Latina, cuando, bueno, ante esas protestas, pues tenemos como una muestra de realidad, por decirlo de alguna manera. Fíjate que hace unos días antes de que empezaran las manifestaciones, el presidente Piñera estaba en unas conferencias, estaba diciendo que Chile era un oasis para América Latina, como si fuera el ejemplo a seguir, el modelo. Todavía unos días, unas semanas antes lo había dicho. ¿Y cuál es el discurso al que ahora él cambia? Que es el discurso de guerra, ¿verdad? El discurso de que estamos ahora en guerra con el pueblo. Pues no lo dice con el pueblo, pero sus acciones tal cual así lo demuestran. De hecho, esa parte me parece bien importante, ¿no? Dentro de lo que ha sido la respuesta del gobierno, digamos, es como muy significativo el que un gobierno se pronuncie tal cual en esos términos, ¿no? De decir, estamos en guerra contra un enemigo superpoderoso, ¿no? Que no cede ante cualquier cosa. Entonces, es como vamos, de entrada, obviamente es pintar como o es hacer, no sé, como echar mano de estos discursos del enemigo interno, que suele ser como más identificado como este arquetipo del terrorista, ¿no? Obviamente los medios de comunicación se encargan de señalar o de centrarse en este tipo de expresiones de protesta, pueden ser legítimas o no, por ejemplo, no sé, la quema de diferentes instituciones, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, bueno, David comentaba, ¿no? Pues ha habido casos de saqueos o cosas de ese tipo en supermercados, pero hay otros que también tienen un carácter político, como el incendio al diario, que fue el principal medio de comunicación de la dictadura, que es el principal medio de comunicación todavía hoy en Chile, ¿no? Entonces, que claro que tienen un significado, ¿no? Y que un poco... por ejemplo, para quienes nos escuchan acá en México, pues que obviamente siempre es más fácil hacer las comparaciones, pues cuando las protestas por el 132, Televisa era uno de los principales puntos de conflicto, ¿no? Entonces me parece que es una situación similar hasta cierto punto en estas cosas, y que por supuesto, insisto, pues los medios de comunicación, los poderes fácticos se encargan de que eso sea lo que se enaltece, y no se observa la multitud que está en las calles, ¿no? El conjunto de reivindicaciones que están ahí, por ejemplo, esta
esta demanda, ¿no? De en contra de las AFPs, que son acá las Afores, es de las que están más extendidas, ¿no? El hecho de la participación de los jóvenes estudiantes, tanto de secundaria como de diferentes grados de educación, por supuesto que pues universitarios, ¿no? Cuando tenemos antecedentes en los años, digamos, atrás, más próximos, de movilizaciones inmensas por la gratuidad de la educación, haciendo una crítica bien de fondo a todo este sistema de créditos que se instauró con la dictadura y que pues hacen que los estudiantes terminan su vida educativa, ¿no? Su vida estudiantil y permanecen endeudados por muchísimos años, ¿no? Entonces, como este cúmulo de problemas, obviamente que desde el gobierno no se abordan y vuelvo, ¿no? Con lo que comenzaba, me parece que ya la escalada de plantearse esta declaración de guerra en contra del pueblo y que obviamente va justificada con o va acompañada de estas acciones de mantener el toque de queda, el estado de excepción, obviamente a los carabineros en las calles, etcétera, pues es ya un nivel también de descomposición, me parece, del propio sistema político, en particular en Chile, pues que alcanza niveles que no habíamos visto, ¿no? Y aquí incluso, digamos, incorporando esta crítica, yo comentaba en corto con un camarada en estos días que, bueno, pues claro que estamos en guerra, pero en una lucha de clases, ¿no? Y pues los gobiernos nunca van a estar, digamos, como dispuestos a que el pueblo se movilice de esas formas y con esas magnitudes. Sin embargo, claro que hay un reconocimiento de que ya decirlo públicamente y de que manejarlo en esos términos, pues es prácticamente poner sobre aviso de la escalada en la represión, ¿no? No es otra cosa, pues. Sí, dejar claras las posturas, ¿no? Y bueno, creo que eso puede ayudar a identificar pues cuál es el enemigo común. Esta jornada de luchas ha dejado oficialmente 15 fallecidos, 2.643 detenidos y pues muchos más heridos. Esto oficialmente. De manera extraoficial, fuentes independientes confirman una gran cantidad de heridos y de fallecidos. Sí, de hecho las cifras, sobre todo de organismos no gubernamentales y de medios periodísticos, hablan de que en realidad hay alrededor de 42 muertos, cifra que es también difícil de determinar porque también hay un número muy alto de desaparecidos, alrededor de 121 desaparecidos, y han sido también especialmente indignantes las denuncias de violaciones a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad. Hay al menos 12 testimonios de mujeres violadas por estos. Sí, frente al silencio oficial de los medios de comunicación, pues afortunadamente a través de las redes sociales nos han llegado grandes anuncios de violencia. Nos han llegado imágenes, videos de las manifestaciones y denuncias pues de abusos sexuales por parte de los militares y de los carabineros. Y pues en parte es como la apuesta que hace el gobierno chileno, el infundir terror en la población. No les ha funcionado a pesar de la fuerte represión, pues las calles siguen atestadas de gente. Hemos visto imágenes impresionantes, por ejemplo, de Plaza Italia, la principal plaza ahí en Santiago, donde pues es multitudes enormes de personas manifestándose. Y bueno, sale ahora Piñera a decir que bueno, sí, se cometieron algunos errores durante estos 30 años de la democracia, y anuncia como algunas medidas mínimas, por ejemplo, el incremento a la pensión básica a la que tiene derecho todo adulto mayor, incrementándola de lo equivalente a $132 mensuales a $151 mensuales. Sin embargo, pues para los costos de vida en Chile, pues esto sigue siendo totalmente insuficiente. Sale a decir que se van a aplicar algunos programas para garantizar el acceso a la salud a las personas y demás, pero a la vez que sale a anunciar estas medidas mínimas, pues mantiene los toques de queda, mantiene a los militares en las calles. Entonces, pues es un poco el estar mediando, el ver cómo da la zanahoria y da el palo para tratar de tranquilizar a la población. La población chilena pues ya tiene experiencia en
este tipo de medidas. En conferencias de prensa y demás, pues escucha sobre todo a voceros de organizaciones sociales y sindicatos, pues mencionar que no se van a ir como que tan fácilmente con este discurso, que por lo que ellos apuestan es por un cambio radical en la sociedad chilena. De entrada, pues que se echen abajo todas estas reformas neoliberales. Incluso, ¿no? La principal condición para poder entablar cualquier tipo de negociación o de diálogo es que justamente los carabineros salgan de las calles, ¿no? Entonces, no vamos a dialogar, no vamos a poder negociar absolutamente nada mientras siga el toque de queda, mientras siga el estado de excepción y mientras sigan los carabineros ahí, ¿no? Entonces, retiren a los militares y podremos ir viendo si se negocia o si no. Nos vamos a un primer corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco. En Facebook les invitamos también a seguir las páginas de ML Medios TV y de Radio SME, y estamos al pendiente de sus comentarios pues en nuestras redes sociales o en la página de www.mlmedios.com. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. La Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, Ley antiterrorista, presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas de este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmutan mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente si yo fuera diputado sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro o fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupa precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero. Y si alguna vez me devolvieran mis balas sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches. Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa para tratar de justificar casas de brujas en casas ocupa. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados
juzgados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al Qaeda si fuera la cegada prensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Terrorista es quien aterroriza al pueblo, y ellos desde el Estado capital son los expertos. Pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y te acusarían de subversivo a él mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo de la opresión. Ha firmado el contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy día lo vinieron a contratar y vinieron a esta plaga de carabineros que vinieron aquí, a los niños chicos aquí, los están jugando. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Bueno, ya, dale. Bueno, comentar que el día de antier, martes, cientos de organizaciones y movimientos sociales agrupados bajo la denominación de Unidad Social hicieron un comunicado, enumerando una serie de demandas a las que voy a dar lectura. Primero, la inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus unidades y cuarteles. 2. Exigimos a las y los parlamentarios del Senado y Cámara de Diputados que efectúen desde este momento una huelga legislativa y en consecuencia, mientras dure el estado de emergencia, no se tramite ningún proyecto de ley ni ratificación de tratados internacionales. 3. Exigimos el retiro de todos los proyectos de ley que conculcan los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo chileno, pensiones, reforma tributaria, ley del CENSE y la no aprobación del Tratado Transpacífico. 4. La definición e implementación de un paquete de medidas económicas de urgencia en materia de derechos sociales para el pueblo trabajador de Chile en torno a los temas contenidos en nuestra Declaración Fundacional de Unidad Social. Y 5. Proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo. Ahí termina el pliego petitorio. A mí me parece también, de entrada ya lo comentaba en el primer bloque, ¿no? Esta parte de el planteamiento de ir hacia una asamblea constituyente, la construcción de una nueva constitución y por lo tanto de nuevas instituciones también. Creo que es una de las cuestiones
como más avanzadas que está planteando el movimiento, porque de entrada plantea que, o de entrada pues contiene la posición de que pues no se pueden quedar únicamente con digamos volver a una supuesta normalidad previo, no sé, 2 semanas antes, ¿no? Incluso es mucho también el discurso que se está manejando de, bueno, pues cómo vamos a volver a una supuesta normalidad en la que está la vida totalmente precarizada, ¿no? Y que es el fondo de las protestas, la precarización completa de la vida en todos sus rubros, la entrega de absolutamente todos los recursos y servicios del país al capital privado, al capital extranjero, etcétera, ¿no? Y particularmente, pues obviamente también esta identificación de Piñera como el ejecutor de todo esto, ¿no? Y estos, digamos, como esta relación que se le está haciendo con lo que fue Augusto Pinochet y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que de entrada, como, digamos, 2 comentarios. Uno es que está reflejando esta crisis también política del propio país, de Chile, enmarcado en una crisis política muchísimo más amplia, ¿no? Que en realidad, así como platicábamos acerca de lo que estaba pasando en Ecuador, de lo que está pasando en Haití, que también está desde hace por lo menos 3 meses en las calles exigiendo la salida de su presidente y también enfrentando una represión sumamente fuerte. En Colombia, que si bien no tenemos un movimiento tan amplio en las calles, existen estas demandas igual de sentidas, y además una política represiva que quizá no tiene similar en el continente, ¿no? Donde el asesinato tal cual de dirigentes y de líderes sindicales, sociales y políticos es verdaderamente espeluznante, ¿no? Por las cantidades a las que está llegando, son cientos nada más en este año, ¿no? Entonces estas cuestiones me parece que están reflejando, insisto, una crisis muchísimo más amplia, no solo de Chile. Y el otro comentario es ya sí más particular en el caso de Chile. También me parece bien interesante comentar, lo comentaba hace unos días en otro programa con los compañeros de la nueva Central de Trabajadores, y que es el hecho de que me parece que por lo menos en algunas regiones de Chile hay un diálogo entre las distintas generaciones, ¿no? Y eso me parece bien importante porque ves por ejemplo, en las conferencias de prensa o en los comunicados que firman a organizaciones tanto de estudiantes secundarios, de jóvenes en este momento que además son como los que traen, digamos, como ocurre en casi todos lados, ¿no? Como esta potencia de la creatividad además en las movilizaciones, ¿no? De como esta, no sé, este sello muy particular que le impregnan a las protestas, pero al mismo tiempo tienes a organizaciones, de entrada pues a todas las organizaciones sindicales, ¿no? A las centrales sindicales, que no es como en México, en donde tenemos a un movimiento sindical sumamente ya no solo reducido, ¿no? Sino prácticamente en su totalidad corporativizado, ¿no? Y tienes por otro lado a estas organizaciones de derechos humanos, de defensoras de derechos humanos o de sobrevivientes de la propia dictadura, y que traen también como toda esta experiencia de la lucha de los años 70, y que ahí es en donde digo que, bueno, si se logran como consolidar estos puentes de diálogo entre estas distintas experiencias y formas de lucha, me parece que también va a ser una garantía de que las protestas puedan ir no solo manteniéndose, sino pues intentando como subir su contenido político, ¿no? Que es una de las preocupaciones finalmente que me parece que podemos tener muchos desde la izquierda revolucionaria, anticapitalista, socialista, como se quiera llamar, ¿no? En el sentido de, pues, hacia dónde van este tipo de movimientos, ¿no? Porque lo de Ecuador vemos, insisto, me parece que fue una victoria parcial, pero que si se va a mantener un poco como este supuesto estado de paz, ¿no? En donde, bueno, ya accedió a derogar lo que había aprobado, pero pues el Fondo Monetario Internacional, los grandes capitales no van a quitar el dedo de nuestros países, ¿no? No van a quitar la bota en nuestros países. Entonces eso creo que va a significar que pues de entrada nada de fondo se va a solucionar, y por lo tanto la justeza, la legitimidad de todas estas reivindicaciones pues va a seguir ahí.
Sí, bueno, afortunadamente vemos que estos jóvenes y manifestantes no se están conformando con cualquier cosa, porque a pesar de que se derogó este aumento al transporte del metro, ellos seguían protestando porque no seguían conformes con este orden neoliberal. Sin embargo, sí, uno de los temores es que, bueno, pues por lo esporádico, por lo espontáneo de estas movilizaciones, pues bueno, si no se está en una organización más sólida, pues se corre el riesgo de que se dispersen y pues sí, que confluya el movimiento, sin llegar a concretarse en nada más allá de eso. Sí, un poco en el corte compartíamos como algunas ideas, de, bueno, qué es lo que viene para Chile y en general para América Latina. Comentábamos de, pues, cómo si bien hay en el caso chileno, pues una multitud de colectivos, sindicatos, organizaciones que vienen participando en las protestas que tratan de elevar el contenido político de las mismas, pues finalmente es una situación de crisis a la cual se le debe de encontrar alguna salida, y pues va a tener que encontrarse una salida bien sea favorable a la población o contraria a la población, o si se llega a algún tipo de intermediación, pues no puede ser como un estado estable, por así decirlo. Finalmente, pues estas contradicciones siguen presentes. Si no se resuelve de fondo lo que hizo que toda esta gente saliera a la calle, es decir, si no se resuelve de fondo la desigualdad social, pues puede como que pasarse por un periodo de supuesta paz, pero nuevamente este tipo de protestas van a surgir, y entonces mencionábamos en el caso de Ecuador esta victoria parcial. Pues bueno, pues qué es lo que consiguió el gobierno de Lenín Moreno, derogando el artículo 883, que echaba abajo el aumento a los combustibles, que de hecho ni siquiera fue como tal todo el paquetazo, sino específico esto, y todo lo demás del paquetazo está todavía en negociación. Pero bueno, le urgía al gobierno de Lenín Moreno, pues que la gente dejara de estar en las calles para entonces sí poder empezar a ajustar las cosas a como en el terreno en el cual ellos tienen un mejor control. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Comienza a darse la persecución a los principales líderes políticos que participaron en esas manifestaciones. Se ha ingresado a la casa de varios de ellos, se les ha llevado arrestados. Entonces, en el caso chileno, pues también va a ser clave el que si se logra llegar a un punto de negociación en el que la población se desmovilice un poco, pues las condiciones de negociación sí sean favorables a la propia población chilena, que sinceramente lo que menos le convendría a la población chilena es dejar las calles, porque finalmente es ahí donde han logrado conseguir que un poco el presidente recule un poco y diga, bueno, no se aumenta el precio del metro, se van a dar algunas medidas sociales que por lo demás son también cuestionadas. Por ejemplo, lo que mencionaba en el bloque anterior respecto al incremento en esta pensión mínima, finalmente es un incremento que se da a costa del propio erario público. No se da a partir de conseguir mejores condiciones para los trabajadores, no se da a partir de que la tasa de ganancia de las empresas disminuya. Entonces no se toca de fondo la situación, simplemente se hace como una distribución distinta de la propia riqueza que ya de por sí les arrebatada a la población. Y contextos como estos, pues vamos a ir viendo cómo siguen aconteciendo en los diferentes países de América, con sus particularidades. Tenemos casos como el de Bolivia, donde de manera inicial se podría decir que, bueno, al menos se mantiene un gobierno progresista como es el gobierno de Evo Morales, pero aquí también tenemos la reacción de la derecha, donde pues amenazan tal cual con no respetar los resultados de las elecciones. Entonces lo que tenemos en estos diferentes países de América Latina, en Haití, en Colombia, es finalmente pues la expresión de esta guerra que sí existe, que es una lucha de clases, pero que un poco se trata de disfrazar, un poco trata como de mantenerse soterrada. Claro, que se cubre a partir del propio discurso de la democracia y demás, ¿no? Pero que
Me parece bien importante esto, porque algo que también se ha venido comentando, que han planteado varios analistas y que es bien interesante, es cómo estos ciclos, ¿no?, de alguna forma entran en estas crisis porque no presentan salidas reales a las distintas problemáticas que existen y por supuesto pues a las contradicciones que están cada día agudizándose más por el propio funcionamiento del capital, ¿no?, por las propias necesidades de seguirse expandiendo, de seguir acumulando más riqueza, pero que esto obviamente crea condiciones todavía más difíciles para la población y la población resiste, ¿no? Y por supuesto que conforme más se digamos, tanto si se mantiene como si se agudiza, si se profundizan este tipo de políticas, pues es obvio que se van a encontrar resistencia, ¿no? Que esta es una de las cuestiones como fundamentales de plantear. Siempre que existe dominación, pues existe también resistencia, ¿no? No se puede hablar de poder sin hablar como de la otra contraparte. Entonces, me parece interesante cómo pues la crisis también de los gobiernos de derecha explota sumamente rápido, ¿no? En realidad, el periodo y lo comentábamos, me parece, la semana pasada, el periodo de los gobiernos progresistas o llamados progresistas, que en mucho obviamente estaban también sostenidos por las propias condiciones económicas globales, ¿no? Por la cuestión de los commodities, por la cuestión de China invirtiendo en América Latina, etcétera. Pero que más allá de eso también reflejaban este descontento de esos primeros años del neoliberalismo. Se cambia a otro tipo de gobiernos que finalmente tampoco terminan de romper con las políticas del neoliberalismo y regresan fortalecidas y más agresivas estas derechas continentales que están dispuestas a entregarlo absolutamente todo, y tenemos el caso de Piñera, tenemos el caso de Macri y tenemos el caso de Duque en Colombia, tenemos el caso de Bolsonaro, ¿no? Entonces, que además fueron todos más o menos en un mismo periodo, ¿no? Cómo fueron llegando poco a poco hasta tener prácticamente un control de casi todo el continente. Los que se escapaban eran, o son todavía, Venezuela, Bolivia, un poco parecía aparentemente que Ecuador, ¿no? Pero que pues también ya no solo la cuestión de Lenín Moreno, sino que ya hemos hablado también de las políticas tan contradictorias que desarrollaba Correa. Un poco en ese marco me parece que también estamos viendo ahora como un nuevo auge de las movilizaciones en contra de estas políticas, y que también es un auge, como me parece que bastante fuerte, tanto en cantidad como en calidad, no quizá en el sentido de que haya un planteamiento político, y efectivamente coincido de pronto con esto, es lo que adolece el movimiento social actualmente en América Latina, ¿no? No hay como un planteamiento político común que pudiera presentar una alternativa, al menos transitoria, podríamos pensarlo, ¿no? Pero que por supuesto tendría que apuntar a una transformación de fondo. Y en cambio sí tenemos como estas reconfiguraciones de pronto del Estado, ¿no? Y que a mí me parece que lo que estamos viviendo justamente es eso, un proceso de reconfiguración no solo del Estado, sino que en general de lo que es el modelo del capitalismo, ¿no? El capitalismo está buscando de qué manera sigue reproduciéndose, sigue manteniendo la dominación, y creo que no solo América Latina, diferentes lugares del mundo están mostrando los límites ya prácticamente insuperables del neoliberalismo, ¿no? Entonces, el asunto que queda abierto es hacia dónde se pretende transitar, ¿no? Por parte de ellos, y obviamente lo que a nosotros nos corresponde sobre todo dialogar y construir es hacia dónde nos interesa transitar a nosotros los de abajo, ¿no? Las de abajo. Entonces creo que estas cuestiones están abiertas y que no solo es, o que más bien se reflejan de maneras distintas, ¿no? En el caso de Chile estamos viendo prácticamente esta insurrección popular en las calles, lo mismo que en Ecuador hace unas semanas, y que si bien como hemos estado comentando se llega a un acuerdo, estoy segura de que van a volverse a presentar estas movilizaciones, ¿no? En Haití no se ve alguna solución pronta, ¿no? Tuvimos hace algunos meses el tema de Puerto Rico, y este domingo, por ejemplo, se celebran elecciones también en Argentina y en Uruguay. Me parece que en Argentina es prácticamente un hecho que Macri va a salir, ¿no? Y que esto, por más que
obviamente quienes llegan, pues no es como que vayan a solucionar estos problemas, pero que en lo que es explicarnos el estado de ánimo de la gente, me parece que sí es muy significativo, ¿no? Porque finalmente le están diciendo que no a Macri, no solamente por ser Macri, ¿no? Que ya de por sí, sino también... De por sí es bastante. Sí, ya de por sí es bastante, como con Bolsonaro, ¿no? Es el diablo en persona. Pero más allá de eso, en realidad, pues es a las políticas que están impulsando estos tipos, ¿no? A esta... Que además también me parece bien significativo como todo lo que se está desarrollando y enfrentando, ¿no? Al mismo tiempo que estos políticos traen de vuelta como el neoliberalismo más rapaz, pues están como tomando este protagonismo los pueblos que luchan contra el extractivismo, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que estos políticos traen esta misoginia tremenda, pues está creciendo el movimiento feminista, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que estamos como en un proceso abierto de cambios tan profundos que no sabemos obviamente todavía hacia dónde van y que al mismo tiempo como estamos viviéndolos también es muy difícil identificar como estas convulsiones, ¿no? Como que de pronto las vemos únicamente como estallidos sociales repentinos que a lo mejor pues se acaban o se apagan durante 1 o 2 años y luego vuelven, un poco lo que vivimos acá. Incluso creo que la propia elección de Obrador también se enmarca en esto, ¿no? El estado de ánimo de la gente en México fue echar atrás, fue sacar a los neoliberales. Otra cosa es que realmente se hayan ido, pues los que estamos al menos aquí pues creemos que no, los neoliberales siguen ahí, pero que es una lucha abierta, pues a eso me refiero, no sé, ¿qué opinan? Sí, esta cuestión de que finalmente es una lucha abierta, creo que las posibilidades son en cierto sentido prometedoras, pero por otro lado también son preocupantes los escenarios que se pudieran presentar. Simplemente sale Bolsonaro, no sé si hoy o ayer, a dar una declaración diciendo que si en Brasil se presenta algo similar a lo que está ocurriendo en Chile, el ejército brasileño está perfectamente listo para salir a las calles. Entonces ese es el otro riesgo precisamente. Y lo peor es de que ese diablo en persona, como mencionas, simplemente lo que hace es, ni siquiera es el diablo en persona, es el representante de los diablos. Entonces eso es lo preocupante, que en el caso específico de Brasil, pues bueno, es Bolsonaro quien está implementando estas políticas, o quien se atrevería a implementarlas. Pero pues no es menor la decisión que tomó Piñera en Brasil, no es menor la represión que se llevó a cabo en Ecuador. Entonces el otro riesgo es ese, ante la debilidad en el discurso de la burguesía, ante la debilidad de este régimen dominante, donde ya no es tan fácil que sectores amplios de la población se crean el discurso de un progresismo, de que con su trabajo duro van a salir adelante, de cambios mediante la democracia o mediante una supuesta democracia, pues bueno, cuando este discurso ya no funciona y entonces se les desborda y son las multitudes en la calle incrementando el nivel de exigencias, ya no únicamente que no se aumente la gasolina o no únicamente que no se aumente el transporte público, sino pues queremos seguridad social, queremos una pensión digna, queremos simplemente el acceso a una vida digna con los satisfactores básicos al menos, y cuando en el marco capitalista ya no es posible cumplir estas demandas para amplios sectores de la población, pues se entra en esta crisis donde pues una de las salidas que tienen ellos pues es la represión abierta y ya cínicamente, ya sin ningún tipo de discurso supuestamente democrático, y de ahí entonces la urgencia de cómo desde los sectores populares respondemos a esta represión. En lo individual, pues no vamos a ser capaces de resistir a nada. De ahí la necesidad de organizarnos no únicamente pues en los marcos nacionales, sino incluso crear estos lazos en nuestro caso, entre los diferentes países de América Latina, porque finalmente la situación por la que estamos atravesando pues es sumamente similar. Sí, bueno, pues esperemos que las movilizaciones sigan empujando, esperemos que no queden en el aire, no queden como una simple muestra de ánimo, pues
pasajera, sino que realmente puedan echar abajo la constitución pinochetista de 1980, que se logre convocar a un nuevo constituyente donde no participen los partidos políticos, sino que realmente participe el pueblo para que logren plasmar sus grandes demandas en esa constitución, como lo son todos los derechos sociales, el seguro social, la seguridad social, el sistema de pensiones, la educación, todo eso. Y bueno, cedo el micrófono. Una conclusión, Sí, una conclusión. Bueno, es interesante, bueno, que yo estaba viendo que ahora Piñera ya torció la mano, por así decirlo, incluso pidió disculpas, ¿verdad? Que no era su... Con lágrimas de cocodrilo. Sí, no sé, respecto a lo que va a pasar con el movimiento, bueno, ya estamos viendo que sí ha logrado frutos. No fue como ustedes mencionaban que en otros países nada más era que se dieran las implementaciones, sino que el movimiento está buscando algo más. Como ustedes mencionan, desde hace 30 años, con el neoliberalismo que se ha implementado, es algo que está arrastrando desde mucho atrás. No solamente es la cuestión del transporte del metro, ¿verdad? Sí, y pues nada, ¿no? Me parece que hay que estar bien al pendiente. Sí, rescataría esto que comentaba David, ¿no? De que pareciera que la respuesta o la salida que los de arriba están tratando de implementar es la de extender estos estados de excepción, ¿no? Un estado cada vez más represor, un estado más militarizado también, ¿no? Para poder seguir imponiendo las políticas, que además va muy en el digamos como en la línea de lo que el propio Trump está haciendo, ¿no? Bueno, se mantiene prácticamente todo el libre mercado, pero también con un estado más fuerte para la represión, ¿no? Entonces, por lo tanto, los retos que tenemos abajo, que tenemos quienes pensamos que una vida distinta es posible, mundos distintos son posibles, pues son también bastantes, y sobre todo también recupero eso. Ojalá lo de Chile, lo de Ecuador, sean mensajes para cada uno de nuestros pueblos y no sea nada más el que pues desde acá podamos enviar, que es necesario y sumamente importante, nuestro respaldo, nuestro saludo, nuestra solidaridad, ¿no? Nuestra fraternidad, pero también cómo vamos construyendo o cómo vamos fortaleciendo esos lazos para enfrentar a ese enemigo común, que finalmente es un enemigo común, ¿no? Son una serie de políticas muy específicas las que nos están jodiendo a todos y a todas, y en ese sentido, pues la lucha también tiene que encontrar cada vez más esos puntos comunes para poder seguir desarrollándose, creciendo y politizándose cada vez más, ¿no? Elevando ese nivel para justo ir saliendo de la espontaneidad que está de pronto como que marcando la mayoría de los movimientos actuales. Pues con esto nos despedimos, les agradecemos a todos los que nos escucharon, les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 12 del día por Radio SME y pues los esperamos la próxima semana. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.